Dios los bendiga otra vez, hermanos. Y estaba pensando ahorita o hace unos momentos que hasta el día de hoy llevamos 7 lecciones que hablan acerca de algunos dones, tales como el don de profecía, el don de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, liderazgo. Hoy vamos a ver el don de misericordia. Y créanme que estoy aprendiendo juntamente con ustedes. De verdad que estoy aprendiendo bastante al preparar y al exponer estos temas. Recuerde que cuando apunto con un dedo hacia adelante, 3 apuntan hacia mí. Es triple la responsabilidad. Y yo creo que estamos aprendiendo porque es la disposición que tenemos para este año que ya va avanzando. Y yo espero que todos hagamos conciencia de lo que hemos estado escuchando y detectar, hermanos, cuál es nuestro don. De verdad, yo les animo a que descubramos nuestro don y lo pongamos en práctica, porque de eso se trata la vida cristiana, la vida de iglesia, ser oidor y hacedor, y no tan solamente oidores olvidadizos. Entonces, estoy aprendiendo bastante con ustedes y le pido a Dios que me ayude a ponerlo en práctica, a descubrir cuál o cuáles son mis dones, porque pues a lo mejor Dios me ha dado 2 o por lo menos 1, pero ponerlo en práctica, al igual que ustedes. Y hoy, por última vez en esta serie, vamos a darle lectura a Romanos 12. Romanos 12, 8. Romanos 12, 4 al 8. Todos por última vez en esta serie, démosle lectura juntos. A la de 3. 1, 2, 3. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Hoy veremos el último don de esta lista. Y dice: el que hace misericordia con alegría. De verdad, hermanos, que este tema está, híjoles, a veces ni quisiera no darlo por el peso y la responsabilidad que tiene este don, porque es muy fuerte en la práctica. Tan fuerte que podemos huirle a la hora de ejercerlo. Podemos ser pusilánimes o cobardes a la hora de ponerlo en práctica. Es una frase muy bonita, pero tiene mucha profundidad, sobre todo en los hechos, en la práctica.
Y hoy vamos a aprenderlo, vamos a disponer a aprenderlo y a ponerlo en práctica, hermanos. Si no lo hemos puesto en práctica, a partir de hoy, me estoy refiriendo a toda la iglesia, pero de acuerdo a la lectura, de acuerdo al contexto, Dios a algunos sí los ha capacitado con este don de manera especial, de manera espectacular, de manera muy gloriosa, porque no es fácil. El que hace misericordia con alegría. Quiero leerles unas 4 veces más en otras versiones para que lo asimilemos, hermanos, para que le podamos entender bien. La versión Dios habla hoy dice, fíjense cómo dice: el que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. El que ayuda a los necesitados. La Nueva Biblia Viva dice: y si tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. Si tú tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. La Nueva Traducción Viviente dice: y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. El don de mostrar bondad a otros. Palabra de Dios para todos. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. La Reina Valera contemporánea dice: si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Entonces, hacer misericordia es tener compasión, es ayudar, es tener bondad hacia otros. Eso quiere decir el que tiene misericordia, o el que hace misericordia. Y en todas las traducciones, las que les he leído y otras más, se encuentra el común denominador: hazlo con alegría. El que tiene este don lo hace con alegría, no por lástima, nunca por eso, jamás. No por lástima o por obligación. Debe ser con alegría. ¿Qué es pues en sí el don de misericordia? Es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Lo voy a repetir. Misericordia, o el que tiene el don de misericordia, son aquellos que tienen la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. En otras palabras, es poder sentir el dolor ajeno como si fuera nuestro. Es tener empatía hacia el sufrir de otros o de los demás. Ser empáticos. En términos coloquiales, es meternos en el zapato de alguien para experimentar lo que está pasando en ese momento. En eso consiste el don de misericordia.
Ahora también quiero definirles qué es misericordia en sí. ¿Cómo se define la palabra misericordia? Bien, fíjense que misericordia proviene del latín, y está compuesto de esta manera, fíjense. Misere, que significa miseria o necesidad. Misere, que es igual a miseria o necesidad. Y cor o cordis, que tiene que ver con el corazón. Cordis tiene que ver con el corazón. Y por último, ia, las últimas dos letras, ia, que expresa o se refiere hacia los demás, hacia los otros. Entonces, la misericordia es un acto de amor que nace del corazón hacia otros. Es un acto de amor que nace de acá adentro y que se expresa hacia los demás. Esa es la misericordia. Y como dije, tiene siempre que ser con alegría, con gusto. El que tiene este don o los que tienen este don, miren, reaccionan rápido. No lo someten a la razón y al intelecto para ver si lo hago o no lo hago. ¿Es conveniente o no es conveniente? ¿Iré o no iré en ayuda? ¿Será de Dios o no será de Dios? Ellos inmediatamente saltan y dicen, ahí estoy para ver en qué puedo ayudar. O sea, no lo someten al razonamiento. Son prontos, son solícitos los que tienen ese don. Y al instante están ante la necesidad para poder socorrer. Aunque es un poco parecido con el don de dar. ¿Se acuerdan del don de dar? Y dijimos que el que tiene ese don tiene que ser muy discreto, no tiene que vociferar, no tiene que hacer sonar trompeta, no tiene que sonar platillo y bombo para que vean lo que está haciendo. Aunque se parece un poquito porque es mostrar amor hacia alguien, hasta donde se puede también debe de hacerse de manera discreta. Que lo que haga tu izquierda no lo sepa tu derecha. Y cuando no, pues no, ¿verdad? Porque a veces es visible la acción de ayuda. Pero si se pudiera mostrar discreción, sería mucho mejor. Y solamente nuestro Padre Celestial que lo ve, Él sabe de la recompensa. Sigamos con ese tema. Ahora tenemos que reconocer, hermanos, metí dentro de mi tema, tenemos que reconocer y saber que Dios es un Dios de misericordia. Es decir, de su corazón nace y ha nacido amor hacia con nosotros, hacia con la humanidad. Fíjense que Él vio nuestra condición de miseria. Estábamos en la miseria. Pablo dice, de lo más vil, de lo menospreciado, de aquello que el mundo no daba ni un centavo, Dios tuvo misericordia, expresó amor desde su corazón hacia nosotros que estábamos en la miseria. Estaba recordando un canto por ahí que lo han cantado varios artistas, pero uno de ellos es La Generación de Jesús, y es como un himno más o menos. Dice así, una frasecita: una llaga podrida era mi vida. Fíjense, una llaga podrida
era nuestra vida. Y tirada entre la basura, tú me encontraste. Ese éramos nosotros. Pero ¿por qué ahora hemos sido sentados en lugares celestiales? En lugares de autoridad, en lugares de privilegio, porque Dios expresó amor desde su corazón hacia nosotros que estábamos en la miseria. Es decir, Él es un Dios misericordioso. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico, Él sí es, si pudiéramos decir en qué áreas Dios es rico, pues en todo, ¿no? Pero estamos hablando aquí de la misericordia y dice Efesios 2:4, Él es rico, tiene superabundante misericordia, tiene amor, bondad, compasión, paciencia hacia nuestra miseria humana. Porque sin Dios, hermanos, no somos nada, no valemos nada. Sin Dios somos más que un cero a la izquierda. Así es de que no se sienta orgulloso, no se jacte. Si se quiere gloriar, gloríese en el sacrificio de Cristo, que fue que nos sacó de nuestra miseria, del lodo, del fango donde estábamos. Solamente lo pudo lograr la misericordia de Dios. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Padre de misericordia y de toda consolación. Ese es Dios. Y ahora, como hijos de Él que venimos a ser, Él quiere que le imitemos. Él quiere que seamos igual a Él en este tema, en este asunto de la misericordia. Por eso Él quiere que aprendamos. Por eso Él quiso que se enseñaran estos dones a la iglesia para crecer y desenvolvernos mejor cada día. El Salmo 133 nos dice que el Salmo 136, para los que están anotando. El Salmo 133 dice, 136 nos dice que la misericordia de Jehová es para siempre. Y en solo ese salmo, en el 136, se menciona 26 veces la frase: porque para siempre es su misericordia. 26 veces en el solo ese salmo. Porque para siempre es su misericordia. Hermanos, Dios quiere que aprendamos. Pongamos atención. Acompáñeme y póngase solidario conmigo para aprender sobre este tema. ¿Cuántos quieren aprender? Vamos a Lucas 10. Lucas 10. ¿Se puede traer una botellita de agua, por favor? Lucas 10. Allá vamos a ver una historia de misericordia. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 20,
5. Sí. Verso 25. Vamos a ver una historia por demás estremecedora acerca de este tema, hermanos. Yo quiero que aprendamos, porque la iglesia ya no debemos de ser igual después de estos temas, La iglesia aquí reunida ya no debe de ser igual en cuanto a estos dones que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a ver una historia. Están en Lucas 10:25. Pongan su mirada ahí, por favor. Vamos a leer suave para entenderle. Dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aquí se le acercó un intérprete de la ley, un conocedor del Antiguo Testamento. Era un doctor de la ley. Conocía el Antiguo Testamento. Pero miren, ahí va Jesús y le pregunta algo. Pero no nos vamos a enfocar ahorita en esa parte. Nos interesa en sí el centro de la historia. Vamos al verso 30. Respondiendo Jesús dijo, ahí está la historia, mucha atención: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Esta historia, hermanos, está bien profunda y nos va a poner a todos en evidencia, en vergüenza, se los aseguro. Cuando estaba pensando en esto, es una historia. Jesús dijo, nunca dijo que fue una parábola.
Es una historia real que ocurrió en los días de Jesús. Pero qué bien y gracias a Dios si hay algunos aquí con el don de misericordia. Porque de eso se trata, ¿no? Descubrir quién tiene el don dado por Dios para ejercer misericordia. Entonces este escriba, aquí dice en el verso 29 que justificándose. Pero yo puedo decir que haciéndose el chistoso, ¿no? Porque era un conocedor de la ley y preguntarle al maestro: oye, maestro, ¿y quién es mi prójimo? Una pregunta un poco, ¿verdad? Porque él sabía, como intérprete de la ley, sabía quién era su prójimo. La ley de Moisés hablaba mucho sobre el amor al prójimo. Por ejemplo, la ley de Moisés dice: si ves al asno de tu enemigo caer en el hoyo, debes de sacarlo. Fíjense, el asno de su enemigo, que era su prójimo. Entonces, como intérprete de la ley, sabía quién era su prójimo, pero como que estaba evadiendo la respuesta de Jesús. Y entonces Jesús se toma la tarea de contarle esta historia. Y le dice: mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Descendía, ya que Jerusalén está en una parte alta. Pero en el camino fue asaltado por unos ladrones. Se dice que ese camino era muy peligroso donde transitaba este hombre. Había muchos ladrones, muchos asaltantes, como el día de hoy. Y entonces no se escapó y lo despojaron, le quitaron todo. Posiblemente era un comerciante que había ido a Jerusalén a vender sus productos. Entonces lo despojaron de su dinero, de otras pertenencias, y para esto lo hirieron. Posiblemente quiso defenderse, pero lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Ahí vemos, en primer lugar, a un personaje moribundo que necesitaba ayuda, auxilio, necesitaba ser vendado de sus heridas, necesitaba ser quitado de ese lugar. Ahí vemos a este personaje medio muerto. Y dice Jesús, verso que sigue: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Vio que el hombre estaba muy mal herido, quizás lo habían apuñalado, quizás le habían dejado caer unas rocas sobre él, quizás estaba amordazado, pero eso sí, bien ensangretado. ¿Y quién pasó primero, dice la historia? Un sacerdote. ¿Y qué hizo? Lo vio. ¿Y qué pensaría? Total que ni de mi familia es. O algo ha de haber hecho. Tantos pensamientos que puede pasar
en la mente de uno para ignorar el dolor de alguien como esta persona. Entonces pasó el sacerdote primero, lo vio, lo ignoró y no tuvo compasión de él, no tuvo misericordia. No le importó su dolor, su herida y su condición de vida. Ahora aquí va la realidad, hermanos. ¿Quién era un sacerdote? ¿Quién era un sacerdote? Fíjense, era alguien que oficiaba los sacrificios en el templo. Era alguien que estaba puesto entre Dios y el pueblo. Era alguien que acercaba al pueblo a Dios. Era alguien que conocía de la voluntad de Dios, que decía: porque misericordia quiero y no sacrificio. Se supone que era un hombre de Dios. Posiblemente había estado una semana en el templo ministrando, porque antes estaban por turnos y lo hacían por periodos de varios días. Y posiblemente había estado muchos días en Jerusalén oficiando los ritos, los sacrificios del templo. Según él, muy cerca de Dios. Según él, que amaba a Dios. Ese es el punto triste que les decía. Según él, que amaba a Dios, tal como nosotros, ¿no? Entonces él dentro del templo era muy adorador. Dentro de las cuatro paredes él decía: Señor, te amo y voy a hacer tu voluntad, y lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Pero solamente amaba a Dios con palabras, porque a la hora de los hechos, a la hora de mostrar misericordia o compasión, ya lo estamos viendo aquí. Solamente lo miró y no le importó. Digo, pudo haber venido muchos pensamientos a él. Pudiéramos pensar así. A lo mejor pudo haber pensado: ¿qué tal si por aquí están los ladrones escondidos? Y este malherido es una carnada para que si yo me detengo también me asalten a mí. O quizás pudo haber pensado: ya muchos días en el templo, necesito llegar pronto a mi casa. ¿Qué pensamientos pudo haber pasado en él? La cosa es que cerró su corazón. Cerró su corazón al dolor físico de este hombre. Y pasó de largo y se fue. Como que todos los temas van amarrando, ¿no se da cuenta? Porque si analizamos rápidamente de manera mental el don de exhortación, que es animar, el don de servicio, el don de dar, amarra muy bien con este tema. Como que hay una secuencia. Por eso les digo, si después de estos temas no cambiamos nuestra actitud, hemos perdido el tiempo. Si no cambiamos a partir de este domingo nuestra actitud de acuerdo a los temas, hemos perdido el tiempo, hermanos. Es por demás que levantemos las manos y digamos: Señor, cuánto te amo, te adoro, te alabo. Soy capaz de ir hasta el fin del mundo con tal de hacer tu voluntad. No es cierto. Porque la necesidad puede estar en nuestro camino, como le pasó a este sacerdote. Ministro del templo, era un ministro. ¿Cuántas veces hemos cerrado nuestro corazón?
hemos cerrado nuestro corazón y no ha brotado la misericordia. Porque en muchas ocasiones el sufrir de alguien es muy claro, está en nuestro camino. Hay ocasiones en que cuesta trabajo detectar quién está pasando por algo, ¿verdad? Pero a veces está en nuestro camino, está muy claro y cerramos nuestro corazón. Pero miren, luego bajó otro personaje. Vamos a ver quién es. 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita ahora. Ahora este era un congregante. ¿Saben quién era un levita? Pues era alguien de la tribu de Leví, pero a los descendientes de Leví les tocó a todos ellos servir en el templo. Y había muchas áreas de servicio donde los levitas trabajaban, ayudando a los sacerdotes a sacrificar a los corderitos, los que transportaban el arca cuando era movible, etcétera. Ese era un levita, un servidor del templo. Hace 8 días vimos acerca de los servidores, del don de liderazgo, el don de estar enfrente de un grupo. Bueno, ese era un levita, un trabajador del templo. De igual manera sabía de la escritura, escuchaba prédicas, cantaba a Dios, estaba cerca de los sacrificios. Lo vio y pasó de largo. Fíjense, lo más triste es que los integrantes del templo, de la iglesia, se hicieron de la vista gorda. ¿No le pega eso en su corazón a usted? Todavía dijéramos, pues alguien que no conoce a Dios, ¿eh? Se le entiende. Pero eran integrantes del templo, servidores del templo. Por eso he ahí la recomendación mía de que, hermanos, ustedes me tienen que ayudar para detectar dónde está la necesidad. Yo no soy adivino. Ustedes están cerca. Mira, ¿sabes quién es tu prójimo? El que está cerca de ti. Quitémosles la J a la palabra prójimo y pongámosle una X. ¿Cómo diría? Ya no diría tu prójimo, sino tu próximo. ¿Quién es tu próximo? ¿Quién está más próximo? Ese es tu prójimo. Ese es mi prójimo. Entonces yo cuando voy bajando apenas acá, ya me aborda 1, 2, voy llegando por allá, ya la mayoría se va yendo, ¿no? Pero hay algunos que dejan pasar la oportunidad para ver a alguien y saludarle, darle la bienvenida y detectar si hay por ahí algún dolor, algún sufrimiento en alguien para poderle brindar el apoyo, la ayuda. Pero aquí estamos involucrados todos, desde empezando conmigo hasta todos ustedes, desde los servidores hasta los que son miembros normales. Estamos identificados con estos dos personajes religiosos, porque no eran más que religiosos, porque en la práctica estaban reprobados delante de Dios y delante de los hombres. Y con esos temas Dios quiere que no seamos religiosos, cerrarnos en nuestro círculo,
Con que yo esté bien, ya la hice, que el mundo ruede como quiera. Si todos hiciéramos nuestra labor, sería algo glorioso. Pero algunos nos conformamos con venir e irnos nada más, imagínense. No lograremos mucho así, hermanos. Pero vamos a seguir aprendiendo. Verso que sigue, 33. Pero, ahí hay un pero. Pero un samaritano. ¿Saben quién era un samaritano? Uno que no era del pueblo de Dios. Los samaritanos vivían en la provincia de Samaria y los judíos, donde estaba Jerusalén, el templo, estaban en Judá. Eran dos provincias cercanas. Pero miren, curiosamente no se llevaban ellos. Entre samaritanos y judíos no se llevaban. Es decir, los dos primeros personajes, el sacerdote y el levita, eran enemigos de los samaritanos. No se llevaban. Por siglos tenían rivalidades por cuestiones religiosas, culturales. Y es que los judíos menospreciaban a los samaritanos porque en siglos antes eran israelitas también, pero se habían mezclado con otras razas. Y se hizo ahí un desbarajuste, principalmente en lo religioso. Se mezclaron y empezaron a adorar otros dioses también. Entonces los judíos los consideraban así de menos, no valían los samaritanos para los judíos. Pero mire la lección que nos da este samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Creo que ese es el texto central de esta historia, donde habla de la actitud de misericordia de este samaritano. Un samaritano, un pagano, pues, para que me entienda. Uno del mundo, pues, para que me entienda más, según nuestro vocabulario. Porque tú dices, ay, Dios me libre, yo no soy del mundo, ¿verdad? Yo no soy como los otros. Pero miren, este incircunciso, este pagano, este que se le consideraba de menos, vio al herido, se acercó y ¿qué nació de su corazón? Misericordia. Tuvo compasión por la condición, por no decir la miseria de ese hombre, porque había quedado en la miseria. Lo despojaron de todo. Muy mal herido. Lo vio, se acercó y cuando lo vio mejor, fue movido a misericordia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, en este tema que aprendamos. Que seamos movidos a misericordia ante la situación, ante el dolor de alguien más, y no sacarle la vuelta, no salirnos por la tangente, sino ser empáticos con el dolor, con el sufrimiento de alguien más. Este samaritano fue movido
a misericordia. De su corazón brotó compasión, bondad, amor. Pero no solamente lo vio, ¿qué más hizo? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó. Se tomó el tiempo de brindarle los primeros auxilios. Y sacó de sí vino y aceite para lavar, curar y vendar las heridas de este hombre. Este hombre que estamos viendo no era del pueblo de Dios. No se reunía cada domingo. Quizás no tenía chance de levantar las manos porque los samaritanos les era prohibido ir al templo de Jerusalén. Eran considerados inmundos, pecadores, reos de muerte eterna. Pero sin embargo, miren, se tomó el tiempo, se sentó y empezó a curar las heridas de este caminante, de este forastero. Y dice que poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón. Él tuvo que bajarse de la cabalgadura de donde iba montado y subió al enfermo, al herido. Y él tuvo que caminar ahora y permitir que en su cabalgadura llevara al malherido. ¿Cuántos de ustedes permiten que su cabalgadura, es decir, en su auto, puedas darle el ray a alguien y decirle, ya se ve, hermano, lo dejo por ahí cerquita? Fíjese. Generalmente cuando alguien está estrenando auto no quiere que nadie se suba, no, aquí nadie se sube. O a veces somos pues envidiosos y tantas cosas más. Pero este samaritano tuvo que caminar con el fin de que este hombre fuera en la cabalgadura. Hasta dónde lo llevó no sabemos, quizás llegó hasta Jericó o regresó a Jerusalén o alguna otra ciudad por ahí cerca donde pudieran atenderlo más. 35. No, el 34. Ya vimos a 34, ¿verdad? Lo llevó en su cabalgadura y cuidó de él. 35. Otro día, es decir, que pasó la noche con él. Lo cuidó, ¿no? Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué más hizo? Sacó el salario de 2 días, eso significan 2 denarios. Un denario era el salario de un día
Entonces sacó 2 denarios, 2 días de trabajo en sueldo, en dinero, se lo dio al dueño de aquel mesón, aquella pequeñita clínica quizás, y le dijo al encargado: cuídamelo. Es decir, todo lo que requiera, dáselo. Si requiere de comer, de tomar, alguna medicina, un suero, una inyección, pónselo, no hay ningún problema. Aquí están 2 denarios. Pero si llegaras a gastar más, yo te lo pago. Tal pareciera que este samaritano tenía crédito ahí, ¿no? Ya lo conocían. Posiblemente era algo, una práctica continua de él de ayudar. Porque le pidió al mesonero que en cuanto él regresaba de su viaje, pagaba el resto en caso de que se habían pasado los gastos. ¿Qué tal? ¿A quién queremos asemejarnos, hermanos? ¿A quién de los 3 personajes? ¿Al sacerdote, al levita o el buen samaritano? ¿Quién queremos ser después de esta plática? ¿Solamente unos religiosos domingueros? ¿O personas como el samaritano, con un corazón de misericordia, donde quiera que vaya y vea la necesidad y pueda brindar ese apoyo, esa ayuda, esa compasión que se necesita? ¿Quién quiere ser usted? ¿Quién quiero ser yo? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? O al fin de cuentas decir, total, que ni de mi familia es. Ahora, fíjense, y eso que no se llevaban. El sacerdote y el levita no tenían comunión o no la llevaban bien con el samaritano. Posiblemente el hombre herido, ¿saben qué era? Un gentil, que ni samaritano ni judío, era alguien más que vivía en algún pueblo. Por eso cuando el sacerdote y el levita lo vieron, no les importó, porque no era ni su pariente. Pero el samaritano se le importó, no importando de dónde era. Y esta historia fue real, como les dije, no es una parábola, fue una historia real que Jesús se la tuvo que contar al intérprete de la ley. Porque si Jesús estuviera diciendo algo, inventando una historia, se hubiera metido en problemas, dándole crédito, dándole alabanza al samaritano, pues esto le hubiera ofendido a los judíos, se hubiera metido en un gran problema Jesús. Por eso creo yo que era una historia real, fue una historia real. Y vamos aterrizando. Verso 36, Jesús pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién fue el prójimo del malherido? El samaritano, el que fue movido a misericordia.
fue movido a misericordia. Y lo que finalmente Jesús dijo fue: ve y haz lo mismo. Cada vez que se te presente una situación de necesidad, haz lo mismo que hizo el samaritano. ¿Estaremos listos para hacer eso, hermanos?